meditando hace 3 domingos, Salmo 27, versículo 1. La palabra de Dios nos ha provisto un entendimiento de la experiencia de un hijo de Dios frente a las situaciones de la vida que a veces incluyen dificultades y peligros reales. Sabemos sin duda alguna que David era un hijo de Dios por la fe. Se puede considerar a David como un hombre nacido de nuevo, perdonado, justificado por la fe y reconciliado con Dios. Podemos reconocer en David un hombre que, habiendo nacido en Adán, fue convertido por el poder de Dios para ser un hijo y un siervo del Señor. Como todo hijo de Dios, David manifestó ese tipo de confianza salvadora en el Señor y aprendió a no separar en departamentos su entendimiento de Dios. Es decir, David no separaba por áreas lo que conocía de Dios. Para David, conocer a Dios lo llevó a un conocimiento completo y experimental de Él. Una cosa distinta es usted saber de alguien y conocer a alguien. Es distinto. Y David nos enseña que no solo sabía de Dios, sino que conocía al Señor de forma experimental. Hay algo que es un ancla para todos y es reconocer o reconocernos como hijos de Dios. Anclado en esta reconciliación con Dios, anclado en ese estatus de hijo de Dios, también los hijos de Dios como David podemos confiar nuestros demás asuntos temporales en manos de Él. Es decir, hermanos, anclados y fundamentados en esa aceptación que hemos tenido para con Dios por Cristo, también hemos puesto el todo de nuestra vida en las mismas manos. Por eso David afirmó que el Señor era su luz y su salvación, no solamente la luz de su vida, es decir, su vida espiritual, la salvación de su alma, sino que David aprendió a confiar todas las demás cosas de esta vida temporal en el Señor. La tercera frase que vamos a analizar es: Jehová es la fortaleza de mi vida. Y usted nota, los 3 asuntos que hemos tocado son 3 asuntos que nosotros no tenemos por naturaleza. Y que entonces Dios tiene que ser para nosotros esto. Si Dios no es para nosotros esto, no lo tenemos como un aparejo natural. Jehová es nuestra luz. ¿Por qué, hermanos? Que naturalmente no tenemos esto. Jehová es nuestra salvación. ¿Por qué? Porque no tenemos esto, hermanos. Jehová es la fortaleza de nuestra vida. ¿Por qué? Porque, hermanos, no tenemos fortaleza suficiente, y escúchese bien, fortaleza para poder vivir una vida que agrade al Señor. Es increíble ver cómo la fortaleza que tenemos en otros departamentos de nuestra vida, no la tenemos para seguir y perseverar en el Señor. Todos, en ciertos momentos de nuestra vida, hemos experimentado la fatiga que producen los asuntos que vivimos. Realmente, hermanos, las fuerzas se nos van. Y a nivel de nuestra profesión de fe empezamos a carecer de iniciativa espiritual. Yo creo no estar hablando en otro idioma, porque si usted es un hijo de Dios,
creo que ha vivido esto. Se le ha esfumado o se le ha empezado a ir el vigor en los asuntos que corresponden a la vida espiritual. Eso quiere decir que ya hay tiempos donde no nos dan ganas de hacer tal o cual cosa que va para la edificación de nuestra vida y glorifica a Dios. Muchos han experimentado un desánimo en su vida por cualquier motivo y el seguimiento a Cristo empieza a ser dificultoso y pesado. Puede ser que en estos momentos de debilidad, como suele pasar, empezamos a pensar mal de Dios, empezamos a cuestionar sus tratos, a dejar crecer en nuestro corazón la amargura y la desconfianza. En esos periodos de debilidad espiritual, no es extraño que empecemos a mostrar resentimiento con la suerte de los impíos y hasta lleguemos a desechar la compañía de los piadosos. Seguramente si hay un estado de máxima vulnerabilidad donde es fácil caer presa de nuestros pecados remanentes, de los pecados que oculta nuestro corazón, de caer presa de las influencias mundanas y de los ataques más severos de Satanás, es en épocas de debilidad espiritual. Usted puede preguntarle a quien antes parecía ser un cristiano comprometido y entusiasta, dígame, ¿qué fue lo que le alejó de Dios, de las reuniones de la iglesia, de la comunión con otros hermanos, y lo atrajo al mundo? Casi el 100% de veces usted puede ubicar el declive en momentos en que no trató bíblicamente el desánimo o la debilidad que le llegó. Haga la tarea y se da cuenta. La primera parte del versículo 13 de Salmo 27, cuando David termina todas las descripciones de aquello que le acontecían, como si hubiera guardado en la memoria todo aquello que le vino como providencia de Dios, dice al comienzo del versículo 13, hubiera yo desmayado. Considere esto, hermano, que un hombre como David acepta esto. Hubiera yo desmayado. No es fácil, hermanos, ni para David, ni para ningún hijo de Dios. Él no dice que desmayó, pero note que sintió, voy a hablar en este término, sintió la pálida, sintió que estaba proclive a desmayar. Considere el contexto del Salmo 27 para darse alguna idea si es que David tenía razones para desmayar. Algunas personas, según nos dice el Salmo, algunas personas muy poderosas se habían mancomunado para destruirle y posiblemente para matarlo, versículos 2 y 3. Por andar huyendo, no podía entrar en la casa del Señor, lo que para un hijo de Dios es una de las mayores frustraciones y cargas cuando no puede hacerlo, versículo 4. Por la razón que fuera, su familia no le podía servir de apoyo, sea que lo hubieran desechado, sea que no lo quisiera, que David no quisiera poner en peligro a su familia por la distancia, lo que sea. Ese círculo cercano en el que generalmente nos recostamos no le proveía descanso, versículo 10. Y como si ya no tuviera cosas con qué lidiar, era objeto de difamaciones crueles, y quienes las han experimentado sabe que se vive con un sentido de injusticia y tristeza, y que eso desanima, versículo 12. Pero considere algo, hermano, que estos asuntos, como suele pasar, no vienen uno y después otro, sino que vienen todos. ¿Se ha concluido a veces eso? Uy, pero ¿todos? Que se vengan de uno a uno, que son más fáciles de soportar.
pero todos a la vez, hermanos, así se siente porque a veces así se vive. ¿Qué podemos aprender preliminarmente de esto? Hermano, para su bien espiritual debe saber que todo hijo de Dios debe asumir, es decir, dar por hecho, dar por sentado, que hoy o mañana, por una providencia u otra, el desánimo vendrá a visitarle. No vendrá en son de paz, ni tímidamente, sino que vendrá con fuerza, buscando aspirar toda su fortaleza. Eso todo creyente debe darlo por cierto y no debe esperanzarse que pueda estar por encima de esta realidad. Usted no sabe cuánto este molesto visitante toca la puerta aún de los pastores. Hablamos a veces con uno y otro, y a veces su ánimo está por el suelo, mientras uno mismo que le habla está tratando con este visitante. Entonces, la mejor manera de entender la profesión de fe no es negando lo que no se quiere experimentar, sino asumiéndolo. No es negando lo que usted no quiere experimentar. No, yo estoy animado. No, hermano, la mejor manera de enfrentar es asumir que eso va a pasar. Es decir, no viva su vida cristiana como que esto no le pasará o como otros si es que el desánimo viene. Más bien piense cuando el desánimo venga, porque vendrá. Aprenda también que cuando se le da ventaja al desánimo espiritual, porque es distinto, hermano, que el desánimo espiritual venga a darle cabida, eso es distinto. El desánimo espiritual viene, eso es distinto a darle cabida. Eso sí, solo algunos cristianos le dan cabida al desánimo espiritual. Aprenda que cuando se le da ventaja al desánimo espiritual, el desánimo espiritual traerá tentaciones y problemas nuevos que se le añadirán a la falta de vigor. Ya la falta de vigor es un problema, ¿no cree? Ya la falta de ánimo, por ejemplo, para orar, para leer la Biblia, para obedecer, ya ese es un problema. Ahora, si usted le da campo al desánimo espiritual, a las dudas de Dios, a cuestionar sus tratos, sus principios, lo que sea, si le da espacio al desánimo, ese espacio no quedará vacío, ese espacio quedará lleno. ¿Lleno de qué? De nuevas tentaciones que se le añadirán al primer problema, que era el desánimo espiritual. Si usted se ubica en el Salmo 73, y esto es interesante, hermanos, porque la Biblia no maquilla a sus protagonistas. ¿Sabe, hermanos? No se fíe mucho de las biografías antiguas escritas por el mismo personaje, seculares digo, ni por las fotografías, ¿verdad? Generalmente los hombres presentaron su mejor cara, su mejor semblante. Ellos se hacían más altos en las pinturas que les hacían y generalmente ocultaban sus defectos. Y claro, hermanos, ¿cuándo ha visto que Superman pierde? Nunca, ¿verdad? La Biblia es tan real que a todos sus héroes los presenta como son. Asaf es un grande en la Biblia, como David. Y Asaf en el Salmo 73 hace unas afirmaciones que ilustran las nuevas tentaciones que se le añaden al desánimo espiritual. Versículos 2 y 3. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Hermano, este hombre entró en desánimo espiritual. Estaba lento, empezó a cuestionar. ¿Y sabe qué pasó en ese momento de debilidad? Empezó a mirar a los impíos. ¿Y qué dice la Escritura? Empezó a crearse envidia por ellos, porque ellos prosperaban y él no. ¿Sí nota que vino a él?
Ah, ¿quedó eso ahí? No, hermano. Los versículos 13 y 14, mire cómo progresa su mente. Mire la conclusión a la que llega. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Es un hijo de Dios, hermano. Pero fue llevado a decir, me he santificado en vano. La ley de Dios no me ha servido para nada. Porque yo que guardo la ley, sí he sido disciplinado por Dios y estos impíos prosperan y prosperan. ¿Ha dicho usted eso? Quizás no, pero en su corazón sí. Levantar el puño contra la ley de Dios. Tu santidad es una carga pesada. Mira estos que no se santifican, ¿cómo son? Y los versículos 21 y 22. Se llenó de amargura mi alma. Y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. La palabra de Dios no maquilla a sus protagonistas. Además, Dios levantó hombres como Asaf como ejemplos. Los levantó en lugares visibles para darnos lecciones. Esto para engrandecer sus principios y mostrar mejor sus tratos. Y que razonemos que si con ellos fue así, con personas menos visibles como nosotros, también será así. Es el método divino. El apóstol Pablo, inspirado, dijo que Faraón había sido levantado para exhibir de forma majestuosa el poder de Dios. Como dice Romanos 9:17, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Ahora bien, en cuanto a este tema, hemos visto la realidad de ser visitado por el desánimo, por la debilidad espiritual en medio de las cosas que vivimos. Hombres como David, como Asaf, por dar solo unos nombres, nos muestran esto. En el Nuevo Testamento tenemos al apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 1, versículo 8. Otro gigante, ¿verdad? Otro gigante que nos muestra la realidad de que hoy o mañana el desánimo tocará la puerta y visitará nuestra vida. 2 Corintios 1:8 dice, porque hermanos no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Les recuerdo que quien va a decir lo siguiente no es un adolescente que se acabó de convertir. Es un hombre entrado en años, que ha seguido a Cristo por más de un par de décadas. Y dice, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. En este momento, en esa tribulación que vivió Pablo, realmente él creyó que ahí iba a morir. Él dijo, después de esta ya no salgo. Esto no lo dice un hermano quejoso que descuida su relación con Dios, sino un apóstol experimentado, un soldado, un capitán del ejército de Jesucristo. Y él dice que fue abrumado sobremanera más allá de sus fuerzas. Esta es y será una realidad en la vida de fe. ¿Esto es lo único que podemos concluir de la Biblia? No, hermanos. David dijo, Jehová es la fortaleza de mi vida. Él es la fortaleza de mi vida. Y hay que ver, hermanos, cómo David aprendió desde muy joven a fortalecerse en el Señor. Fortalecerse en el Señor es contrario a cómo usted y yo nos fortalecemos en los momentos difíciles. ¿Cómo trata usted con el desánimo usted mismo, con sus propios recursos? Me imagino que usted se habla a sí mismo y se trae alguna esperanza, perdóneme la palabra, tonta, para remediar el desánimo espiritual. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué se dice usted? Ay, no, esto va a durar poco. Ya, péguese ahí y olvídelo. Y si eso no mejora poco, ¿qué le pasa? Usted se desanima. ¿Por qué?
Porque esa medicina se la inventó usted. ¿O qué puede decir? Al mal que no tiene cura. Sí. Ahora sí, a ver, una semana, ¿cómo está usted desanimado? ¿Por qué? Porque ese ungüento lo consiguió usted en las baratijas del mundo. Con hacer de Dios la fortaleza o fortalecerse en el Señor es sacar de Él los recursos para animarme. Eso es lo contrario a sacar de mí mismo, de lo que yo quiero, de lo que yo anhelo, de lo que yo pienso, de cómo yo estoy acostumbrado a enfrentar la vida, sacar los recursos para animarme. Haga eso y lo espero en una semana postrado en tierra. Peor que una babosa, arrastrándose y dejando la sal por donde va, su piel. Eso no sirve, hermanos. La vida espiritual solo se fortalece con elementos espirituales. Nunca sus elementos mentales o de la carne van a hacerlo resurgir en fortaleza espiritual. Por eso David no dice, las providencias que se van arreglando fortalecen mi vida. No, dice Jehová es la fortaleza de mi vida. A muchos cristianos les cuesta en verdad mucho poder confiar en Dios sus asuntos y fortalecerse en el Señor, porque además nunca han creado el hábito de hacerlo. Aquí le hablo a los creyentes, hermano. Usted debe aprender por su bien espiritual. Ahora yo conozco creyentes, son verdaderos creyentes de hecho. Creo que lo son. Pero hermanos, viven en un círculo horrible. Nunca se acostumbraron a fortalecerse en Dios y entonces esa pierna es como el pie de un lisiado. La tienen, pero no les sirve para nada. He visto hombres adultos y ancianos no saber cómo lidiar con esto, y son hijos de Dios, y vuelven y luchan en sus propias fuerzas, y luego otra vez el Señor los levanta hasta la próxima, y así viven la vida. ¿Por qué, hermanos? Porque las cosas en el Señor también se van fortaleciendo por el hábito de practicarlas. ¿Lo sabía? Sí, hermanos. Las cosas del Señor también se fortalecen con el hábito, cuando las hacemos una y otra vez. Uno aprende a hacer la voluntad de Dios y cuando la hace 2 y 3 y 4 veces, se vuelve un hábito que se va fortaleciendo en la vida de uno. Y cuando usted confía una vez en el Señor y lo hace una segunda vez y una tercera vez, eso va creando un hábito, un carácter en la vida del Hijo de Dios. Pero lo contrario es verdad. Si usted siempre acostumbra a recurrir a usted o al mundo o al hombre en su debilidad, también se va a acostumbrar a hacerlo 1 y 2 y 3 veces. Salmo 48, el salmista dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Esto nos indica que para el salmista hacer la voluntad de Dios no era una cosa que hacía, no, hermanos. Debo decirle que desde su infancia, según 1 Samuel 17, búsquelo por favor, 1 Samuel 17, desde su infancia David aprendió a fortalecerse en el Señor. Esto es buena noticia para los jóvenes que están aprendiendo a seguir al Señor desde su infancia. ¿Qué privilegio tiene usted? Yo también lo tuve y estoy muy agradecido con el Señor y me iré de aquí agradecido con Dios por ese privilegio que me dio. Alguna vez alguien dijo, pero los que nacen en hogar cristiano algún día van a extrañar el mundo. Yo no extraño nada. Nada de lo que muchos hicieron. No lo digo con orgullo. Que me haya faltado, ¿qué? ¿Emborracharme? ¿Drogarme?
No extraño eso. He visto en muchos lo que hace. Y por la gracia de Dios, porque no lo pedí. Es una gracia que Él nos dio. Aprendimos de pequeños a confiar en el Señor. Por eso le hablo al niño, al joven. Qué bueno que sea como David, que desde pequeño aprendió a confiar en el Señor. Qué beneficio, qué gloria es esto. Desde su infancia, él aprendió a hallar fortaleza de la vida, no en las cosas, ya que muchas cosas a David le salieron muy mal, ¿sabía? Él aprendió a no hallar su fortaleza en las personas, porque muchas de ellas le trataron muy mal. No hallaba la fortaleza para seguir al Señor de falsas esperanzas, sino que hizo de Dios su fuerza. No eran palabras con las que él oraba. El Salmo 27 no está expresando el deseo, sino está expresando su experiencia de vida. Les recuerdo que David era un muchacho, lo que hoy llamaríamos un adolescente. Cuando sabe que lo mandaron a hacer en su familia, no, las cosas bonitas del hermano mayor, del segundo, no. Qué terrible es que cuando el profeta Samuel dijo al padre, ¿cómo se llama el padre de David? Isaí, gracias. ¿Isaí tiene más hijos? No. Sí, uno que está en el campo. No, ¿qué en cuenta lo tenían, verdad? Qué hombre tan popular en su hogar. Sí, hay uno que está, ¿dónde estaba? Pues haciendo el oficio más oculto, más humilde quizás, menos visible. ¿Qué estaba haciendo David allí perdiendo el tiempo? No. Versículos 32 al 36. Y esto lo dice David como un adolescente en un campo de batalla. Y dijo David a Saúl, primera de Samuel 17, 32. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, de Goliat. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y era un hombre de guerra desde su juventud. Desde su juventud me dice, ya, vamos a sacar la juventud. Está bien. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente, en quien creía David. Desde pequeño, en sus pequeños asuntos, aprendió a apoyarse en Jehová. Y cuando le tocó una responsabilidad grande, estaba entrenado a confiar en Jehová. Él no ahuyentaba a un perro en su fuerza, es lo que le quiero decir. Siendo pequeño aprendió que todo lo hacía con la confianza en el Señor, tomando fortaleza en el Señor, y cuando estuvo de frente contra un gigante, actuó bajo el mismo principio. Eso en usted, joven, se puede traducir. Claro, usted debe estudiar para los exámenes, pero usted debe estudiar confiando en el Señor también. Usted no deja de estudiar y dice confío en el Señor, no. Porque David no dijo, confío en el Señor, vamos a ver qué Dios hace con este león, se lo llevó, se me llevó la oveja. No. Él la persiguió, pero la persiguió apoyado en el Señor. ¿Por qué usted hace copia? ¿Por qué se copia la tarea? ¿Por qué se copia el examen? Porque usted desde pequeño está adquiriendo el carácter de confiar en su fuerza, no en las del Señor.
David no era así. David confiaba tanto en el Señor, tuvo un gran amigo, Jonatán. En tiempos de las tribulaciones de David, donde David tiene que huir y esconderse de Saúl, Jonatán supo dónde estaba y se fue donde estaba David. Y la Biblia dice que Jonatán se negó a consolarlo con otra medicina que la que era común para el salmista. ¿Cuál era la medicina común para animarse David? ¿Cuál era su medicina? Confiar en Dios. ¿Qué hizo su amigo para animarlo? Primera de Samuel 23:16 lo dice. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores y fortaleció su mano en Dios. Este conocía a su amigo. ¿Con qué se animará mi amigo? Venga, lo invitamos a una cerveza para que se anime. Venga, hablamos. No piense en eso. Venga, compartimos. Hagamos de cuenta que no está pasando. Venga, lo invito a comer. No. Como su amigo íntimo supo que su amigo era animado, como él le había enseñado. ¿Sabe qué hace su amigo? Me voy con mi única medicina. David, fortalécete en el Señor. Él es tu fuerza. Él es tu fuerza. Y dice la Biblia que David se fortaleció en eso. Aproximadamente en los Salmos, la frase Jehová es mi fortaleza y similares aparece casi 20 veces. No hablo del concepto de que Jehová es la fortaleza, ni de palabras sinónimas, sino literalmente la expresión Jehová es mi fortaleza o es nuestra fortaleza. Aparece 20 veces, más o menos. No solo que Dios da fortaleza a su pueblo, sino que en sí Él es la fortaleza de su pueblo. Por ejemplo, el Salmo 18, 1 y 2, un salmo muy conocido, que permítame leerlo desde el título pequeño. Salmo 18, 1 y 2, desde el título pequeño, dice: al músico principal, salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Entonces dijo: te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Este hombre confiaba en el Señor y declaró que el Señor era su fuerza. Y estas palabras los dijo cuando el Señor derribó a su peor enemigo sin que él moviera un dedo. No como en el caso de Goliat. Le queda claro a David que él era su fortaleza, ¿verdad? Porque esta vez él no lanzó ni una piedra, como en el caso de David. En este caso, Jehová fue su fortaleza y lo vindicó. Salmo 28, versículos 7 y 8. Dice también así la palabra del Señor. Salmo 28, 7 y 8. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Y el Salmo 118, 14. Salmo 118, 14. Tenemos este otro salmo. Estoy eligiendo 3, hermanos, para no leer los 20. Mi fortaleza y mi cántico es Yah, o Yahvé, o Jehová, y Él me ha sido por salvación. Este testimonio no es exclusivo de los habitantes del Antiguo Testamento. ¿Se acuerda del apóstol que dijo que fue abrumado sobremanera y que dijo: de aquí no paso, de aquí ya me morí? ¿Cómo procedía el apóstol?
¿Acaso el apóstol le dio lugar al desánimo? O lo que hacemos muchos en el desánimo, nos ensimismamos, quizás cediendo a otras tentaciones. Efesios 6:10 nos muestra no solo lo que él vivía, sino lo que él enseñaba a los creyentes, que como él se puede identificar. Así que en Efesios 6:10 él también le muestra a los creyentes esto. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermanos, fortaleceos ¿en quién o en qué? En el Señor, en el Señor. No trate el desánimo ni resista al desánimo con sus propias herramientas que no sirven. Son muy pequeñas para detener al visitante del desánimo. No se haga promesas que Dios no ha hecho, pero fortalézcase en lo que Él sí ha dicho y hecho. Fortalézcase en el Señor, en el poder que sus fuerzas dan. Sus fuerzas nos dan poder, nos dan capacidad. En 2 Timoteo 4, y traigo este texto, pudiera otra vez citar otros, pero este texto es relevante. Cada vez que lean 2 Timoteo, recuerde algo, que fue la última carta que escribió el apóstol Pablo. ¿Ya? La última. Si usted tuviera la oportunidad de escribir su última carta, ¿qué diría allí? Como que lo más importante, ¿no? Ya no tengo otra oportunidad, aquí es esto. Por eso 2 Timoteo a veces es tan importante leerlo entendiendo este contexto. Estamos hablando de los últimos momentos de la vida del apóstol, ya anciano, cuando más débil se hacía en el hombre exterior. Cuando tuvo que comparecer en un juicio de las miles y miles de personas a las que sirvió y ministró durante muchos años, ninguno le acompañó. Así que dígame cómo está ese cuadro, ¿verdad? Ningún ministro quiere terminar así, ¿verdad? Hoy le he servido a tanta gente y en el momento más representativo, solo. Pero 2 Timoteo 4:17 dice, pero el Señor estuvo a mi lado y que me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen, así fui librado de la boca del león. Querido hombre mayor, querido anciano, su vejez no la convierta en un impedimento para seguir y servir y fortalecerse en el Señor. No lo haga, porque no tiene cómo hacerlo, mientras Dios sea su fortaleza. No se deje engañar por el corazón, que es que soy viejo. La verdad, su problema no está en su edad, sino en su corazón. Y murió Josué, ¿a qué edad? 110 años. Antes de morir dio un sermón, así que usted no me diga, ay no, es que estoy viejo. No. No use su vejez para decir que no puede servir al Señor, ni congregarse, ni orar, ni perseverar en el Señor. No lo haga. Si lo piensa bien, esto que está diciendo en la vejez, ya lo dijo cuando era adulto y cuando era joven, ¿no? Porque si no lo hubiera dicho, usted desde su juventud se hubiera fortalecido en el Señor y su vejez sería eso, una exhibición de su fortaleza en el Señor. Aquí está Pablo, ¿y qué dice Pablo? Estoy abandonado, estoy en juicio, todos me abandonaron, ¿ya para qué? No, ¿qué dijo él?
Pero el Señor estuvo a mi lado y me fortaleció. Me fortaleció. Y así es, no por las situaciones en sí que suelen ser complicadas, no por las personas que nos rodean porque pueden fallar, sino por la confianza en el Señor que siempre estará con nosotros. Aquí es donde la verdadera fe en el carácter de Dios cobra vida. Fe en sus promesas de salvación y vida, fe en la sabiduría de sus tratos para con nosotros, pese a que no conocemos todas las cosas. Hebreos 11:34, por la fe, estos hombres de fe, estos que están en lo que se llama la galería de la fe, es como si el Señor hubiera hecho un estante llamado fe y colocó algunos personajes para que usted y yo fuéramos a ese museo, por así decirlo, y verlos. Y de ellos se dice, por la fe apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad. Entonces respóndame, ¿de dónde se saca la fuerza para perseverar en los caminos de Dios? ¿De dónde? De la fe. ¿Lo ve? Por la fe sacaron fuerzas de debilidad. Entonces, falta de fuerza es ¿qué? Otra vez se lo digo. ¿De dónde sacaron las fuerzas? De la fe. Entonces, falta de fuerzas es ¿qué? Falta de fe. Usted que no me diga es mi cuerpo, no, es la fe. Es la fe. Debilidad igual no confío en el Señor. Fortaleza igual me fortalezco en el Señor por la fe. 4 aplicaciones. Primera, deseo que considere que tener a Dios a través de Cristo, de la salvación en Cristo, es un enorme privilegio que nos abre la puerta a un sinnúmero de bendiciones espirituales, eternas, temporales y físicas. Sí, tener a Dios por Cristo es un enorme privilegio y nos abre la puerta a todo tipo de bendiciones, sean espirituales, eternas, temporales, físicas. Dios se glorifica siendo la luz, la salvación y la fortaleza de quienes ha reconciliado consigo mismo por Jesucristo. Al final, ¿de qué servirá tener la guía de Dios para saber cómo actuar? Verse salvado de muchos peligros de esta vida, tener la fuerza de Dios para no desmayar sin ser reconciliado con Dios. Un segundo después de su muerte experimentará oscuridad eterna en vez de luz, perdición sin fin en lugar de salvación, desolación perpetua en lugar de fuerza. Por eso usted debe preferir tener a Dios por Padre a través de la mediación de Cristo. Así no tuviera nada más que tener todo sin Dios, sin tenerlo a Él reconciliado con usted. Segundo, además deseo que estime en su valor real a la fe en los asuntos de la vida cristiana. No la fe que venden en sitios religiosos. Venden literalmente hablando, ¿no? Porque a usted le toca pagar para tener ese tipo de fe. Que consiste en creer, casi que empecinándose a que Dios haga lo que uno quiere o desea. Esa es la fe que se vende. La fe que se vende por ahí, con baratijas de pactos y promesas, es la que usted, según ellos, es creer que Dios va a hacer lo que usted quiere. Esa es la definición de fe. No compre esa baratija. Se enseña que entre más usted desee algo, significa que tiene más fe en el Señor. Que entre más usted presione a Dios a actuar de alguna manera, es porque tiene una fe grande. Esa no es la fe. Esa es fe falsa. Esa es fe en uno mismo y hasta se podría calificar como fe en la fe. La fe real es aquella que se posa en el Señor, que reposa en la sabiduría de Dios, que descansa en sus atributos, que acepta lo que Dios traiga y que lo que Dios haga está bien. La verdadera fe es aquella que es capaz de ver las ganancias espirituales, salvíficas y eternas a través de las situaciones difíciles del presente.
Esa es la fe real, la que puede ver ganancias espirituales, salvíficas y eternas a través de las situaciones difíciles que se presenten. Esta fe es en verdad, un antídoto para la debilidad. David dijo en el Salmo 27:13, hubiera yo desmayado si no creyese. ¿Cuál fue el antídoto? Creer. Creer. Creer que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Qué quiere decir eso? David sabía que el Señor cumpliría sus propósitos, vindicaría su glorioso nombre y promesas. Puede ser que como David no lo viera por ahora, pero el Señor lo hará. Basado en la fe para con Dios, le habla a su propio corazón en el versículo 14. Es decir, leyendo seguido 13 y 14, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Entonces, ¿qué? Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Tercero, ya que tener a Dios en sí es el mayor de los privilegios, que como dijimos nos abre la puerta a todas las bendiciones espirituales, eternas, temporales, físicas, ya que la fe en Dios es la herramienta por la que somos guardados por el poder de Dios, David hace una pregunta muy lógica en el versículo 1. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Medite bien, no se apresure en esto. Si Dios le dio vida a David, le perdonó, le salvó de la culpa y las consecuencias eternas del pecado, si venció el poder de Satanás y del pecado, si es su fortaleza, ¿de quién o de qué va a temer? ¿De quién o qué se atemorizará quien tenga este mismo beneficio? ¿Habrá alguien más grande que Dios o habrá algo más grande que su salvación? Así que cuando venga este molesto visitante, ministra su alma con estas preguntas. Acorrale el desánimo. Quítele el poder del desánimo con estas palabras. Si Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Si Él es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? ¿Sabe que el desánimo no le gustan esas palabras? Usted le quita su poder, le quita el poder al desánimo. Nada puede resistir el poder de las promesas divinas aplicadas por la fe en el corazón de sus hijos. Cuarto y último, un consejo pastoral. Como quien ve vivir muchas circunstancias a los hermanos. Y este consejo: nunca amarre su vigor espiritual a los hombres ni a las circunstancias. Jamás haga tal cosa. Sí, amarre. Imagínese usted esto. Tengo mi bicicleta de muchos millones. Es un ejemplo. Entro a este supermercado, la voy a amarrar a esta escoba que está recostada así sobre la pared. Salga y ni escoba, ni bicicleta. Póngase a pensar esto. Tengo un buque, ¿verdad? Un buque. Entonces saco mi cuerda y se la amarro a un flotador. Muy bien. Venga a la media hora, mi flotador, mi buque, el mar se lo lleva. No haga tal cosa. Amarrar su vigor espiritual a los hombres y a las circunstancias es peor que eso. Amarre su vigor, por ejemplo, a su matrimonio.
Voy a amarrar mi vigor espiritual a mi matrimonio. ¿Eso qué quiere decir? Que soy vigoroso mientras mi matrimonio esté bien. Y entonces mañana, cuando esté mal, ¿qué? Vea, ahí usted está desanimado. ¿Qué pasó? ¿Cómo es esto que amarras tu vigor a algo tan cambiante? Amárralo a las circunstancias, cualquier circunstancia, mi trabajo o mi salud. Voy a amarrar mi vigor espiritual a mi trabajo o a mi salud. Hermano, si lo echan o le va mal, ¿qué va a pasar con su ánimo? Y cuando se enferme, ahí está. ¿Qué le pasó, hermano? No, desanimado. ¿Y eso? No, mi trabajo. Sí, es lógico. ¿Qué esperaba? No, que yo no estoy diciendo, hermanos, que uno no se vea afectado por esas cosas. Estoy hablando del ánimo espiritual. Nunca ate su vigor espiritual a los hombres, ni a las circunstancias, ni aun si ese hombre es usted. ¿Quieres animarse espiritualmente? Amarre su vigor a usted. No es tan tonto eso, hermano. El alma se debe anclar en Dios. Eso en palabras sencillas es que usted debe hacer de Dios su todo, su salvador, pero su guía, su ayuda, su fortaleza. Debe examinar su alma porque es fácil pensar que tenemos nuestra ancla en Dios, pero en verdad lo tenemos en las personas y en las circunstancias. Es lógico, estas van a fallar. ¿Le fallaron los hombres a David? Sí. Hasta lo querían matar, ¿verdad? ¿Las situaciones le salieron siempre bien a David? No. No hablo, hermanos, vuelvo y digo, de no ser afectados por las cosas. Porque ninguno que esté pasando por problemas matrimoniales va a decir, estoy feliz, Jehová es la fortaleza. Sí, eso es verdad. Pero se afecta uno, ¿verdad? Y las cosas temporales se afectan. Pero hermanos, hablo de literalmente venirse abajo y hasta pretender abandonar su fe bajo estas circunstancias. Hablo de lo que David llamó desmayar, desfallecer, descorazonarse en la vida cristiana. Ancle su alma al Señor y solo al Señor. A veces el Señor permite dificultades con el único propósito de hacerle saber usted en qué tiene anclada su alma. Sí. A veces es el único propósito de Dios permitir pruebas en usted. No para Él, porque Él lo sabe todo. Es para que usted sepa en qué está anclado. Y cuando usted se viene al piso y dice, ¿pero por qué estoy así? Por esto se da cuenta que usted no estaba anclado donde debería anclarse. Y dele gracias a Dios que el Señor usó una prueba para hacerle saber en qué estaba anclado su corazón. Cuando eso pase, no se deshaga rápidamente de la prueba. Medite, considere, examínese para que pueda crecer y madurar en esta área. Y en la próxima, cuando venga la otra prueba, usted pueda reconocer que su fe es hallada en Jesucristo. Él es nuestra fortaleza. ¿Está pasando por momentos duros? Sí. Pero todavía estoy animado en el Señor. Todavía Él es mi fortaleza. Que Dios nos bendiga más y más en la vida de fe en Jesucristo, nuestro Salvador. Que seamos recibidos en las moradas eternas, donde Dios será el todo en todos, para siempre jamás. Oremos.